Claro, claro, tocayo. Mira, básicamente Netflix ya teníamos trabajo con ellos. La primera serie es Haunted Latinoamérica. Esa serie la hicimos también nosotros con base a las investigaciones de la agencia. Y ya en esta ocasión me dicen los directivos, oye, sabes que Samudio, queremos los casos de posesión y exorcismos más impactantes de México. Y yo, okay, o sea, me estás pidiendo un mega paquetón porque no es como tan fácil. O sea, no es como que decir yo debajo de las piedras levanto una y salen 1000, ¿no? Entonces le digo, ok, si de los fenómenos paranormales es difícil, imagínate de esas temáticas. Hicimos lo propio y efectivamente la labor de la agencia Tocayo es justo buscar estos casos y hacer un filtro. Porque al final del día la plataforma pudiese tener pues un montón de gente ahí buscando historias a diestra y siniestra y encontrar pues, la mayor parte falsas o la mayor parte inventadas, ¿no? Entonces, no quisieron hacer esto. Como ya habíamos trabajado con ellos, me dijeron, pues, por favor, danos tu punto de vista de criterio de lo profesional y encuentran los casos. Y así fue el barrido que hicimos con un montón de gente. En el sentido que te hablo un montón de gente, es decir, que encontramos más de los que esperamos, casos reales, casos que pueden ser fundamentados no solo a nivel clínico, me refiero a que no solo descartando el área médica, sino también el descarte incluso eclesiástico, es decir, el descarte de lo eclesiástico remite a que no sea una enfermedad, ¿no? Entonces, que se unifican estos dos criterios y a su vez los casos que nosotros pudimos encontrar fue como el que acabas de mencionar de Andrea, el otro caso de Jessie Urbina, que es la chica que se fusiona. Más que se fusiona, ahorita te lo explico bajo qué contexto es. Y el caso de Florencia, que es un caso muy entrañable de la Ciudad de México, porque nosotros tomamos el caso durante esa investigación, es decir, nosotros intervenimos durante la investigación de estas dos pequeñas que lamentablemente son influenciadas por un demonio, ¿no? Y son como conceptos muy básicos, pero a la vez tendrían que ser como muy complejos en el sentido de cuando tú te metes a un expediente, Antonio. Entonces no es como decirlo, me encontré una historia de internet y la sustraje y empecé a buscar quién la escribió. No, es encontrar a esa persona que en algún modo, en algún punto de tiempo, espacio-tiempo, hizo la narrativa. Por ejemplo, en el caso de Andrea, que fue el programa de radio de un conocido nuestro, que es también locutor de radio y tenía un programa de estos temas. Y dentro del barrido con nosotros tenemos como varias conexiones en toda la República. Les pedimos a varios, oigan, si se enteran de algún caso de posesión, háganoslo saber. Y así pasó. Entonces le hacen llamar Gamer Chilango, gran brother, ¿no? Entonces él fue que estuvo entrevistando a Andrea y por eso nos enteramos de Andrea. Del caso de Jessie fue por el primer caso que investigamos si no me recuerdo que fue en Coahuila, no, en Chihuahua. Del primer caso que encontramos de la Dama del Molino, de Haunted Latinoamérica, esa persona me dijo, oye, yo escuché hablar a otro amigo que hay una señora que empezó a narrar hechos que le sucedían a su hija de fenómeno de posesión. Fíjate cómo nos enteramos, ¿eh? O sea, no es una cuestión así como que dijeras tú, puta, tengo 800,000 casos allá atrás, ¿no? Sí, tengo casos, pero pues, son del pasado, es decir, que ya pasaron hace como 10, 15 años, ¿no? Difícil es encontrar casos actuales, tocayo, actuales reales. Gracias. Pues es un halago estar con un viejo amigo. Yo considero un viejo amigo porque en las andanzas paranormales, pues mira, el camino nos ha encontrado de nuevo. Queridísimo Rigo, Rigo es terror. Eso. Oye, muchas felicidades antes que nada. Muchas gracias. Qué gran entrega, ¿eh? O sea, después de kilómetro 31, kilómetro 31-2, de las que yo conozco, Ajá. y evidentemente esta nueva entrega turno nocturno que remite al fondo de las leyendas, a los conceptos fantasmales. Sí. Debo comentarles algo, yo quedé impresionado con kilómetro 31, el fantasma carretero, Ajá. y hoy te veo con el clásico de la planchada. Exacto. Cuéntame, ¿cómo fue o por qué llegaste a este momento? A decir, voy a hacer ahora la planchada. Pues mira, uno de mis objetivos cinematográficos, digamos, es llevar todos esos mitos, leyendas, tradiciones culturales
que tenemos en México alrededor del horror a pantalla. Creo que tenemos demasiadas historias en cada rincón del país. Deja tú, en cada cuadra, ¿no? Cierto. En cada cuadra hay como 5 edificios con una historia de horror. Entonces vale mucho la pena explorar nuestro imaginario cultural, llevarlo a pantalla. El público nacional está ávido por ver historias de horror. Somos el país número 1 del mundo consumidor de horror y no tenemos una cinematografía que esté a la par de esa hambre por esas historias, ¿no? Sí. Creo que vale mucho la pena explorar nuestras leyendas. Estamos empezando con esta película un sello de horror que se llama Cinequiátrico La Castañeda. Wow. Y justamente la intención es poco a poco ir llevando nuestras leyendas a pantalla. Y esperemos que lleguemos a llenar todas las salas del Cinequiátrico. Fíjate que es algo bien importante en lo que estás comentando. Los que somos asiduos a festivales de cine, usualmente vemos ese otro terror que quisiéramos verlo en este tipo de películas, ¿no? Películas bien soportadas y sobre todo bien dirigidas. Ahora con este tema de estar haciendo como el bestiario, por así decirlo, ¿no? Un bestiario mitológico mexicano, ¿por qué no abarcar justamente los fantasmas bien predominantes o muy clásicos en México? Y así quiero tomarte esta pregunta, a ver si me das permiso de conocer un poco más a Rigo en el ámbito personal. Okay. A mí me queda claro, yo como investigador paranormal sé que hay un antecedente siempre. ¿Tú has vivido algún fenómeno paranormal, mi queridísimo Rigo, que quisieras compartir con nosotros? En realidad siempre he encontrado una respuesta científica alrededor de lo mismo. Sí que he tenido momentos en donde ha entrado esa duda y siempre la vamos a tener y es parte de lo rico de la fenomenología paranormal. Pero sin duda y muy específicamente de esta película de Turno Nocturno, me remito al momento en donde caigo gravemente enfermo, que hay un momento en donde me traen de regreso, digamos, los paramédicos justamente. Okay. Me desvanezco en mi casa. Claro. Y poco a poco me traen de regreso y empiezo a ver como de lejos. Es una sensación muy extraña de sentirte a ti mismo, pero al mismo tiempo sentir que estás lejos de ti mismo, que eres como... Yo no sentí como si estuviera flotando encima de mí, estas cosas que te dicen. No, yo sentía como que era muy pequeño dentro de mí. Es un poco extraña la sensación. Como que ya no era yo al 100%, sino que era un pequeño porcentaje de mí mismo. Y de pronto empecé a regresar, me empecé a tener esta sensación de ser diminuto hasta que me volví a rellenar y fue el momento en donde dijeron, ya regresó. Okay. Me acuerdo de esa frase específica, ya regresó. Entonces fue un momento curioso que pues sí, no te puedo explicar qué fue lo que en realidad pasó. Algún tipo, bueno, se le denomina experiencia cercana a la muerte. Digo, no quiero ver muy técnico porque me voy directamente a la peli. Ajá. Pero sí, evidentemente tuviste una experiencia cercana a la muerte. ¿Eso fue algo que te marcó? O sea, decir, ya, estar dentro totalmente el tema inmerso. Mira, lo que pasa es que yo ya tenía en la cabeza esta historia y ya había escrito parte de la historia. Primero escribí un cortometraje y después dije, no, va a ser más fácil hacer el largo que el corto. Entonces ya empecé a desarrollar, ya tenía toda la estructura, ya había escrito un primer tratamiento en ese momento, cuando caigo enfermo y termino en el hospital 3 meses. De aquí a que me estabilizaron, entendieron qué era lo que tenía, que era cáncer, era un tumor maligno, que estaba muy adentro de mi intestino delgado. Entonces fue difícil llegar ahí. De aquí a que entendieron todo eso, pues estuve 3 meses, y luego operarte, y luego el postoperatorio, etcétera, etcétera. Ahí fue donde encontré la historia. Ahí fue donde entendí el tema de la historia, por qué el fantasma era el fantasma, cuál era su mecánica. Empecé a conversar con enfermeras, con doctores, con camilleros, con todo el mundo, y me llené de la magia de lo que era vivir adentro de un hospital. Entendí el turno nocturno. Oye, está fascinante este tema y ese contexto, como lo remataste, estuvo increíble. Te quiero preguntar esto, dentro de la peli, evidentemente no es como predecible, y es algo que muy pocos directores lo suelen, pues, cobijar, ¿no? O sea, de repente llegas a ver mucha peli de terror como muy predecible y ya como que dices, va a pasar esto. En esta no. Oh, qué bueno.
La sorpresa es clave en turno nocturno. ¿Cómo hiciste ese tipo de versión de la perspectiva bajo el término de los testimoniales que recabaste o simplemente es parte de tu directriz que siempre ocupas? Yo creo que tuvo mucho que ver. Esa investigación fue básica para entender lo que te decía. Primero que nada, el fantasma. ¿Por qué un fantasma es un fantasma? Claro. Un fantasma es una persona que dejó asuntos sin resolver. ¿Qué son esos asuntos sin resolver? Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, los entendemos, al menos en nuestro plano de existencia, como algo unidimensional, una emoción normalmente, enojo, tristeza. Esas son las dos principales. Pero cuando escuché a las enfermeras, a los doctores hablar de la planchada, entendía que no era solamente un fantasma que estuviera ahí para cuidar a los pacientes, para hacer algo que dejó pendiente en vida, para ayudar, para estar vigilando, sino también para castigar a quien no hiciera bien su trabajo. Entonces es una dualidad. Y eso se me hizo mucho más interesante en un fantasma. Al entender esa dualidad dije, a ver, ¿por qué este fantasma es un fantasma? ¿Qué es lo que sufrió para llegar hasta ahí? Claro. Cuando vi qué era lo que había sufrido, de acuerdo a lo que dice la gente, no algo que yo me hubiera inventado, porque todo fue unir las historias de las personas. Cuando entendí por qué llegó hasta ahí, lo comparé con lo que estaba sucediendo hoy en día en nuestro México actual y cuáles eran esas problemáticas de una enfermera actual. Después decidí llevarla a 1979 porque hubo una revolución femenina en los 70s en México, que a lo mejor llegó un poquito más tarde que en otros lados del mundo, pero que existía en ese momento y que la puedes equiparar a lo que está sucediendo hoy en día en 2024. Cierto. Entonces, si te fijas, son ecos de una misma historia que viene desde 1893 hasta 1979 y rematas platicando al salir de la película en 2024. ¡Wow! Pues, ¿qué te digo, amigo? Pues muchísimas felicidades y sobre todo mucho éxito. Muchas gracias. Creo que tienes y entiendes perfectamente el concepto paranormal. Por eso las historias que narra Rigo es de terror. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Gracias. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. ¿Sabes qué? Yo siento que lo mismo pasa con los fenómenos. Los fenómenos, de repente nosotros empezamos a narrar fenómenos de la bruja Nahual, por ejemplo. Tenemos un caso que es muy interesante, que en otra intervención con gusto te lo voy a platicar, que es una bruja, mujer, que hace por medio de rituales, se transgrede como ser humano y se transforma o se transmuta en ciertas criaturas que aquí son de la mitología prehispánica, que son los nahuales, ¿no? Los nahuales es aquella persona que tiene esa virtud de transmutarse en un animal, ¿no? Entonces, hoy yo te puedo hablar de que en la República, cuando nosotros ventilamos el caso, lo ventilamos en el año 2006. Donde agarró más fuerza fue cuando lo ventilamos a nivel red social, ¿no? Ya cuando televisión ya no está tan fuerte como hoy las redes sociales, ¿no? Y de repente salieron 800,000 casos en toda la República y en todos lados, y hasta en Centro y Sudamérica, de brujas nahuales. ¿Qué pasa? Pues que el colectivo se trata de hacer una adherencia del fenómeno. Yo le llamo un fenómeno psicosocial. Al final del día, todos quieren tener su bruja nahual en su casa. Pero porque lo ven como una historia fascinante de terror, mi queridísimo tocayo. Pero quien vive los fenómenos es cuando ya es la gran diferencia. Es como decir, yo tengo un primo poseído y no es verdad, ¿no? Simplemente quieres subirte al tren del mame, como decimos aquí en México, ¿no? Pero a la hora de los golpes, como yo digo, con todo respeto, a la hora de los madrazos, cuando una persona ve y vive o está involucrada indirectamente con un familiar poseído, pues tú ya entrevistaste a Andrea.
todo es menos agradable, ¿no? Impresionante y todo lo que conlleva esto. Ahora, retomando un poco la pregunta que me dijiste, ¿cómo es posible que una persona, por medio de todos los embates de un demonio, pueda aceptar fusionarse con el demonio? Lo que pasa es que la influencia, hay 3 elementos fundamentales: es la influencia, la obsesión, influencia demoníaca, obsesión demoníaca y vejación demoníaca. Cuando entran estas 3 etapas dentro del proceso del poseso, ya cuando entran, por ejemplo, con la vejación es cuando ya de plano al poseído, al que va a ser poseído, lo están minando en todos los sentidos: moral, espiritual, sobre todo físicamente, porque los embates son rotundos hacia esa persona. El que la víctima sienta golpes y no se vean, ese es un proceso muy fuerte que mina su interior, mina su psique. Es decir, no puede dar como una prueba fidedigna porque no se ven, tal vez. Pero esa persona siente. Por eso ahí entra mucho el tema de la psicología y la psiquiatría. Por eso también es importantísimo que el discernimiento científico sea como muy propio de los expertos en la materia. O sea, no puede llegar a cualquier hijo de vecino, no puede llegar a una persona que se siente o cree que ha tenido casos de exorcismos a decirte, no, ese es el diablo, yo con un hocus pocus que le llamo, que yo le digo hocus focus, que es nada más únicamente tergiversar y transgredir la realidad de esa persona. Pero lo peligroso del asunto es cuando sobrepasa del tema de que yo fui a hacerte una especie de resolutorio que no sirve para nada, porque yo me creo brujo o bruja. Esa persona que está siendo vejada puede ser que incremente su vejación y que de alguna manera llegue a la posesión. La posesión es cuando esa persona está en contra de su voluntad. La posesión voluntaria es cuando la persona es como le pasó a Jesse. Ok, si con esto me vas a dejar en paz, soy tuya. Y así pasó. Estás aquí en este pequeño intermedio. Te pedimos por favor que no omitas este mensaje. Es de suma importancia. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y también por favor síguenos en las redes sociales alternas. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Total. Por eso lo plantea su mamá, Úrsula Urbina, que quien pues es la segunda víctima, ¿no? Porque incluso la víctima primaria, yo incluso en un test que hicimos con unos psiquiatras colaboradores nuestros, les decía, es que prácticamente el poseso puede estar en conciencia y no. Muchas veces puede estar en conciencia para que pueda vejarse, es decir, que pueda sumirse y reducirse ante los embates de esa fuerza invisible, ¿no? Pero la mayor parte de las veces cuando está en crisis de posesión, está absolutamente inconsciente. Todo lo que se narra, todo lo que se dice, se lo platican por las personas que están alrededor. Y yo les decía, en todo caso, la víctima primaria es quien es testigo directo. Y eso es lo impresionante de los casos de posesión, porque siempre les toca, lamentablemente, a las mamás, ¿no? Las mamás son las que están como siempre en pro de sus hijos, los que padecen este tipo de aflicciones, ¿no? Y quien te narra todo, pues son las personas que son ajenas al poseso, es decir, más bien que son indirectas al poseso. En el caso de Andrea, pues eran ellas, pero a Andrea le tocó muy pequeña. Fue su hermana la que vivió prácticamente eso.
Y su madre, hasta cierto punto, congeniando con el hermano y con todos los involucrados, y evidentemente con el padre que la atiende y que le hace el exorcismo, es como ella narra todos los hechos. Todos los poseídos, mi queridísimo Antonio, la mayor parte, no tienen noción de lo que les sucedió. Ahí en donde encuentras, yo les digo, un filtro fidedigno, rápido y conciso es ese. O sea, el poseso no recuerda casi todo. O sea, es decir, sí tiene ciertos recuerdos de cuando entraba en conciencia, y cuando tiene recuerdos muy lúcidos es cuando hay un embate entre el exorcista, el demonio que lo está poseyendo, el exorcismo per se, y la persona posesa que está luchando por sacar ese demonio, porque también le ayuda el poseído. Es cuando el poseído acepta, pues como la energía, o como quieran verlo, la unción de Dios, o no sé. Y es justo en ese momento cuando el poseído acepta expulsar al demonio con ayuda del padre exorcista. En esos momentos sí puede caber la conciencia. Pero algo a mí me decía un padre exorcista, aquí se llama Guillermo Barba, que es el coordinador de los exorcistas de la Diócesis Primada de México. Samudio, el Dios es tan grande que al poseso le da la gracia de olvidar esos estragos. Ok. Y sí, o sea, hay cosas que el poseído te puede contar de lo que más o menos vivió, que son estragos pequeños o resquicios, pero no es todo. Por ejemplo, cuando los tuercen. El caso que te voy a contar de Alondra. Alondra estuvo en el proceso de búsqueda, pero Alondra, nosotros intervenimos en el caso en proceso de liberación. Recuerdo que ese caso fue tan fuerte que incluso cuando yo lo expuse con los de Netflix, el propio director de contenidos me dice, está increíble, Samuel. Dice, pero ¿crees que lleguemos a que la liberen por completo y que nos dé el testimonio ya liberada? Fíjate, Y yo les decía, pues esperemos que sí, todo no está en nuestras manos, ni en las manos ni siquiera de Alondra, ni de su familia, está en las manos del exorcista y de... Les hacía yo así, ¿no? Entonces me decían, ¿de quién? ¿De quién? Le digo, pues, no soy religioso, güey, pero no quiero dañar susceptibilidades de religión. Ya ves que con este asunto de políticamente correcto. Entonces les decía, ¿no? Entonces, y me decían ellos, ya. Le digo, pues es que, le digo, pues es dependiendo de, ¿no? De la intersección que tenga. Pero el caso de Alondra es un caso de suma importancia. Te voy a decir por qué. Yo tuve dos entrevistas con Alondra. 3 entrevistas. Son pocas, pero son pocas ¿por qué? Porque Alondra estaba en proceso de liberación. Es decir, el demonio o la entidad o la fuerza que tenía dentro de Alondra, y ojo, dentro es sui generis, porque ahorita voy a explicar el por qué. No es un campo de que me meto a su cuerpo. O sea, la posesión es poseo yo la mente del poseído. No es me meto a su cuerpo. Esa concepción ya se encargó. Sí, ya la ciencia ficción se ha encargado de tergiversar todo eso. No es de que se metan, porque incluso te lo dicen los eclesiásticos, sobre todo los teólogos. Te dicen, es imposible que la energía de un primigenio quepa en el cuerpo de un humano. O sea, es increíblemente imposible. Es como meter 1 millón de litros en un vaso de agua así de pequeño, ¿no? Explotaría totalmente todo, desde el momento de la entrada, ¿no? Entonces no se mete, para que esa es una desmitificación, no se mete. La posesión posee la mente del individuo. Yo le llamo el efecto del ventrílocuo, tocayo, porque es así. Nosotros lo vimos ya más de cerca, ¿sabes? O sea, ya cuando yo tuve un caso de posesión hace muchos años, en el 2006, que fui testigo nada más, pero pues, fui testigo de 2-3 sesiones. No me inmiscuí tanto como cuando fue la búsqueda de Netflix, que era hablar con los eclesiásticos, hablar con los testigos, hablar con el poseso, hablar con incluso los que están alrededor, porque esto repercute en todos. Porque si algo hace el demonio poseyendo el alma de alguien, o el espíritu de alguien, o el cuerpo de alguien, o la mente de alguien, es desequilibrarte. A quien sea. De esa manera el demonio puede apartar a los que están intentando hacer algo para ayudar al poseso. Y si lo llega a hacer, se lo lleva. ¿Y cómo se lo lleva? Lo hace fantasma.
Sabes que yo creo que pasó también ahí desde mi punto de vista, y eso no lo planteé directamente con Úrsula, pero eso sí lo analizamos. La conciencia de su madre de Jesse llegó a un punto, siento yo, como el libro de Andrea, la fascinación por el mal. Y eso te lo da la manera en cómo peleas contra. Porque el sufrimiento del poseso es porque pelea. No es un sufrimiento porque, pues no sé, o sea, la gente luego cree que es como que pasa por un panteón y chin, ya se le metió algo. No es así. Hay una predilección de entidades como estas. Yo siempre les digo, yo les hago notar que son primigenios. Los primigenios son la primera creación. Entonces, si estamos hablando de primigenios y demonios, intrínsecamente estás hablando de arcángeles y ángeles que fueron caídos. Punto. Es como se crearon los infiernos y cómo se crearon todos. Si estás hablando de otros demonios que bajo el contexto incluso ya los conoces a nivel sumerio y cosas así, o babilónicos, ya son otras concepciones, pero al final del día devienen de la Primera Guerra. ¿Y por qué se sumen ante una imagen como es un Cristo? Como decía Gabriele Amort, que lo escuché en una gran entrevista que le hizo Iker Jiménez. Le dijo a Iker, le pregunta a Iker, oiga, padre, ¿por qué los demonios se sumen o se reducen ante la simbología de Cristo? ¿Por qué, si son tan portentosos, por qué pues simplemente lo pasan por alto? O sea, ¿por qué tendrían que? Y dijo Gabriel Amort, yo a la fecha de mi ministerio no conozco ningún demonio ateo. O sea, te dice un montón de cosas, cabrón. Y de repente, pues sí, la gente, yo me encontré con eso, ¿no? Me encontré incluso con falacias muy increíblemente risibles, ¿no? Como también me encontré con casos que no tenían nada que ver con el contexto teológico cristiano católico, ¿sí me explico? O sea, con ese dogma, porque se rigen bajo ese dogma. Y ese es lo interesante y fascinante de los exorcismos, mi querido Antonio, que es donde a mí entra el asunto de decir, ¿por qué no funcionó tal vez, por ejemplo, en el caso de Alondra, la bruja o brujo? Si ellos no eran tan religiosos. Me equivoqué. Cuando empiezas a escarbar en la familia, están intrínsecamente ligados con la religión. Son de familiares que construyen, que tienen tiendas, de objetos sacros, que son vendedores o hacedores de objetos que se consagran en una iglesia. Si tú vas al contexto de la directriz del proceso, es decir, de por qué se poseen más los religiosos católicos o cristianos que están regidos bajo ese dogma, pues si tú ves que la familia de Alondra estuvo involucrada en las hechuras de objetos sacros, que esos objetos sacros los consagran, los hacen poderosos bajo ese contexto religioso, pues estás hablando de lo que el demonio o el adversario no le gusta. Y dices, ok, aquí hay un efecto mental. Y bien yo recuerdo, tengo un gran amigo que es Manuel Acuña. Acuña me decía, Zamudio, es que la batalla real del exorcismo es la mente. Y yo, a ver, ¿cómo Acuña? Sí, la batalla real es en la mente del poseído. No es en los infiernos, no es en lo físico. En lo físico sí ves los golpes y todo este asunto, ¿no? Lo que te va a desequilibrar, lo que tal vez te está haciendo ver el demonio para que dejes de hacer el exorcismo. La batalla fuerte es en la mente del poseso. Wow. Uh-huh, uh-huh. Sí. Ajá, sí, lo último que tuve de contacto fue con la mamá, es la que tengo contacto. De hecho, yo estoy abriendo los expedientes para el canal de los agentes, pero apenas me dijo, me encontró ella, su mamá, me dice, oye, Antonio, deberías de
hablar del caso de Jessica. Le digo, sí, pero necesito yo hablar con Jessica primero. Porque necesito ver el estatus actual de Jessica hoy. Justo. ¿Por qué? Porque te digo, una cosa es el concepto de la fascinación de parte de la mamá. Y otra cosa muy distinta es cómo hoy se siente Jessica. Recordemos algo, fue una chavita de 16 años que le empezó a ocurrir esto. ¿Cómo lo conlleva hoy? ¿Qué pasó? O sea, si aceptó la posesión entonces, está coexistiendo con Asmodeo. O eso es lo que le dijo el demonio, no sabemos, ¿no? Pero cómo hace su vida normal. Y ojo, para hacer una distinción, mi queridísimo tocayo, una excelente pregunta. El hecho que tú aceptes la posesión de un demonio, en el caso que investigamos de Jessica, no quiere decir que te haga satánico. O sea, no tendría que ver una cosa con la otra, ¿me explico? Es que yo siento incluso que el proceso de aceptación de Jessica todavía está en proceso de aceptación. No creo que haya sido, yo hoy te lo digo así como experto en la materia de estudio, yo hoy sigo analizando el caso de Jessica y por eso yo tengo ahí el teléfono de Jessica, no le he marcado, lo voy a marcar muy pronto. Siento que quiero dejar pasar como un poco más de tiempo para que no sean los clichés específicos de lo que vimos en la serie, ¿me explico? Yo lo veo desde el punto de vista psicosocial, a ver cómo te desenvuelves en tu entorno. Ya está estudiando, yo tengo entendido que ya está en la universidad y demás. Ok, ¿cómo te involucras con los demás? ¿Quién habla a veces? ¿Sabes? Si has sido atendida, porque si fue atendida a nivel médico, o sea, te digo, hubo descartes, fue uno de los casos confirmadísimos. El hoy de Jessica, la pregunta sería, ¿sigues haciendo terapia? ¿Cómo, en qué momento sale? Porque ya no es una vejación, ya no es una obsesión, ya no es una influencia. O sea, el demonio ya no tiene nada que hacer más que hacerse presente. ¿Cómo le hace? Porque ya no hay una pelea, ¿me explico? O sea, el poseso por eso es poseso, porque es pelea, porque no quiere ser poseído. Pero en el caso de Jessie lo acepta, pero por medio de la vejación. Ojo, no es como que, ay, sí, está padre. Yo me refiero a la fascinación de parte de la mamá, porque la mamá es esotérica. Y no el tanto contexto del esoterismo per se, sino me refiero que siento que de repente le ganamos un poco la fascinación, ¿no? Y el entreguismo de decir, me entrego, me caso con un demonio, ¿no? Como tal. Pero eso puede ser en una simbología totalmente de tribu, de creencia idiática. El punto fundamental es qué pasó con Jessica y su psique de Jessica, porque Jessica no te habla de esto. Ese es el reto, hermano. Hoy yo te lo digo, este sigue siendo un reto. Para mí ese caso no está concluido. Fíjate, a diferencia de los otros casos, en el caso de Florencia también hubo una especie de exorcismo por parte de su tía, que es dedicada al paganismo y en algún punto le ayudó eso. En otro punto también parte de la madre de Florencia, que es muy religiosa y que también estuvo incluso realizando una especie de despojo de energías dentro de ese departamento, ¿no? Muy diferente a el caso que ya planteamos de Jessica y de Úrsula Urbina, ¿no? Muy diferente al caso de Andrea. Aquí a Londra, cuando entramos al proceso, a mí me enteraron 1 año o 2 años antes, aproximadamente 1 año y medio, porque estábamos en pleno bicho. Y justo a mí me habla la madrina de Alondra la madrina de Alondra es una persona que se llama Eli Castelo, que estamos investigando un caso de posesión que es fascinante cómo se hilan las cosas, mi queridísimo tocayo. Eli Castelo me dice, oye Antonio, fíjate que tengo una ahijada que le están pasando cosas muy extrañas, pero ya a un nivel como más, como de demonios. Le digo, a ver, platícame de qué se trata. Es que mira, ¿sabes qué? Mi ahijada de repente despierta en las noches muy alterada, quiere aventarse por la ventana, quiere arrojarse, no colgarse con algo, cosas así. Digo, bueno, ok, ya descartaron lo médico, sí están en proceso de descarte de lo médico. No saben si
puede haber una psicopatía o algo por el estilo. Yo lo hablo así a nivel técnico, pero ella me lo decía como a sus palabras, ¿no? Para no, ojo, no quiero determinar una psicopatía o una enfermedad para que no empiecen a liarlo, ¿ok? Por eso no lo menciono. Entonces, le decía, ok, ya lo descartaron, es que ya en proceso médico, ya hay, le dije, si tiene propensión a darse, pues sí, hacerse fantasma, pues ahí tiene que intervenir lo médico, y yo ahí pues, no puedo hacer mucho, ¿no? Porque incluso yo puedo transgredir la realidad de una persona si yo empiezo con términos paranormales, o sea, no puedes. Por ética no puedes hacerlo. No, me queda claro, es que ya descartaron eso y ya no saben qué hacer. O sea, su comadre, que es la señora madre de Alondra, dice, es que me platica que dice la amarran a su hija. Yo, ¿cómo que la amarran? Sí, o sea, es decir, que en la noche, en la madrugada, va la señora, su hija gritando, está con su esposo, su actual esposo en aquel entonces, trata de calmarla a su esposo y no puede con ella, le llaman a la mamá llega y dice ella que la amarran de sus bracitos, de sus piernitas. Yo, pero ¿quién la amarra? Yo pensando en ellos, ¿no? No, solita. O sea, Antonio me está describiendo una escena, así me dijo, como la película del exorcista. Ok. ¿Y qué más han hecho? Pues es que ya no sabemos qué hacer. Le digo, ok, vayan con el párroco de la iglesia, le dije. Tiene que ir directamente con él para pedir o solicitar una inspección posible de vejación o obsesión demoníaca. Solo para descartar. Porque me habló de estos dos, vamos a ponerlo, dos síntomas. Que es de la contorsión y es la superfuerza. Y el que se quiera darse muerte sola de la noche a la mañana. Si hay una psicopatía que puede dispararse o catalizarse por medio de algún acontecimiento que podría ser propensión a hacerlo, ¿no? Pero siempre hay como avisos cuando es de la química cerebral. No es como que, mañana me levanto y me voy. No. O sea, siempre hay un proceso de, por eso se descarta lo médico. Pero ojo, yo, Antonio Zamudio, parapsicólogo, estudié psicología, sí tengo ciertos conocimientos de psicología. Sin embargo, no me meto en el área psiquiátrica a reserva con colaboradores, amigos, colaboradores de la agencia que les digo, a ver, da tu punto de vista, que son psiquiatras, ¿no? Con cédula profesional, no coachings. Aguas con eso. Porque ya sabes, tocayo, y todos se avientan un coaching, un pinche taller de 3 meses y ya son psicólogos, cabrón. O sea, no mames. Está gravísimo. Entonces, pues bueno, yo diciéndole, oye, ¿sabes qué? Pues que vayan a ver. Ok, le digo y regreso contigo. Listo. Pasaron unos meses, ya no me dijo nada. Como a los 3 o 4 meses pasó lo del bicho. Pues todos estábamos con el tema de encierro, ya sabes. Pasó durante todo ese tiempo, ya no supe nada más. Y ya cuando llega lo del tema de la serie, pues nosotros hicimos el barrio y me acordé, dije, Eli Castelo me contó algo de Alondra, su ahijada, que creo, al parecer, voy a preguntarle qué pasó. Y como no obtuve ninguna respuesta, supuse que habían podido solucionar. Pues error, no. Cuando contacto de nuevo a Eli me dice, no, Antonio, es que durante el encierro, pues no los atendieron, pero yo lo que sé es que Alondra está poseída. Ok. Y dije, a ver, ¿podemos retomar? Sí, te consigo su número y todo, porque al final del día era la madrina. Y cuando hablamos con Alondra, nos empieza a narrar todos los hechos. Pero ya cuando nosotros entramos al caso de Alondra, estaba ya en proceso de liberación. Es decir, nosotros entramos al caso como en el 2022 y ya habían pasado parte del 2020, todo 2021. Y ella cuando me dice, es que después de que fuimos a ver al párroco, el primer párroco le dijo, no, esas son tonterías, y eso sí pasa en algunas iglesias. Yo se lo he dicho al coordinador y una vez se lo dije al obispo. Le dije, a ver, obispo, pues no sé si tengan que jalar orejas o a ver qué tengan que hacer, pero justamente las personas cuando van a ver al párroco, el párroco empieza a decir que es una tontería. No sé qué, si debe de ser.
no sé qué criterios haya, pero por lo menos debe de haber un criterio de discernimiento, cabrón. O sea, y medio le caigo bien y luego le caigo mal al obispo porque le digo, pues, güey, estás saboteando tu propio pesebre, ¿no? Le digo, tus feligreses que te vienen a ver, pues atiéndelos, ¿no? O sea, digo, ¿qué te quita? Pues son los que te dan la limosna, ¿no? Yo la verdad, por eso digo, luego les caigo bien, luego les caigo mal, ¿no? Porque luego también soy muy directo. Entonces, recuerdo que me decía, me dice ya después Alondra, es que nos tiró mal, ¿no? Alondra recurre a dos personas, evidentemente en la desesperación. Alondra recurre a las clásicas recomendaciones de la familia o de amigos. Ve a ver al brujo, ve a ver a la bruja, ¿no? Pues fue a la primera bruja, y en esas entrevistas me lo narra. Si gustas, y yo con todo gusto y con toda confianza te mando las entrevistas para que puedas pasarlas, ¿no? Para que vean el contexto de parte de Alondra. Porque yo les puedo mencionar cómo bajo el contexto del investigador. De hecho, ahí salimos los dos, estamos en una plática de Skype y ella ya me está platicando. Pero justo en ese momento, es una de las primeras entrevistas que le hago a Alondra en plena liberación. Ahí pasa algo, Antonio, que a mí me desequilibra en un primer momento. Yo ya había hablado con otras posesas, otros poseídos. Pero nunca me había pasado esto, como por ejemplo ni siquiera con Jesse, que a Jesse le pedía yo que hablara Asmodeo conmigo, ¿no? Hubo esa entrevista que realicé, que sí, hubo ese contacto, esa vinculación, un poco de comunicación con Asmodeo en caso de posesión de Jessica. Pero en caso de Alondra fue algo inesperado y fue totalmente que no se lo pedí. Hubo un momento en el cual empezó como la señal a verse deteriorada y dije, bueno, es parte de... Pero lo más impresionante es cuando Alondra empieza a contar de quién era el demonio que la poseía. En la entrevista se nota, incluso te va a pasar nosotros lo segmentamos cuando apenas platicamos del caso de Alondra. Te va a pasar esos segmentos. Se escucha un gruñido, pero no gruñido, es como algo gutural muy fuerte en la propia entrevista. Yo me doy cuenta de ello y me quedo así, dije, ¿qué onda? No emití ningún momento, oye, ¿escuchaste? Nada. Alondra seguía, pero justamente era cuando hablaba, es que el demonio, es que a mí el demonio, y al final del día, ¿quién te posee? Porque ya estaba en proceso de liberación, es decir, cuando el demonio se presenta, es cuando el demonio se revela, es cuando el exorcista sabe en qué tipo de letanía, qué grimorio para poder sustraer, ¿no? Y ella dice que Lucifer, pero el contexto de Lucifer, por ejemplo, yo les digo, cuando dicen Lucifer es porque son muchos. Yo lo he visto en otros exorcismos, es decir, hacen el nombramiento de, como cuando el exorcista hace el nombramiento de Cristo o de Jesucristo, cuando dicen con el poder de Jesucristo yo te libero, ¿no? Los demonios hacen lo propio en el nombramiento de el sumo, el más cañón. Y es cuando se habla de varios demonios. Dentro de esa entrevista te vas a dar cuenta, nos da la narrativa de cómo pasó por un brujo, pasó por otro y llegó hasta el padre Alberto. El padre Alberto es el que afortunadamente la libera. Y hay dentro de la narrativa hay algo que revela que yo no sabía del todo. Incluso el padre Guillermo Barba, el coordinador de la Diócesis Primada de México aquí, me dijo, esto es muy revelador, Antonio, porque él vio la entrevista de Alondra. Alondra dice que llegó a un colectivo de... Tú vas a escuchar todo el testimonio de Alondra y toda la gente que nos está viendo y escuchando. Pero Alondra nos narra un episodio muy intrigante y que para mí simboliza mucho la investigación psíquica de la posesión. Cuando hablo de psíquica, hablo del entendimiento de la psique a nivel psicológico, psiquiátrico, si quieren verlo. Porque la pregunta es, ¿a dónde vas cuando estás en crisis de posesión?
Yo eso era algo que le decía siempre, le preguntaba a Alondra. Oye, Alondra, ¿y dónde estabas? ¿Qué veías? ¿No? Igual casi nadie hacía esa pregunta, no sé. Pero Alondra me dice, gracias. Alondra va a un templo de liberación, que es donde va con el padre Alberto. Y el padre Alberto, en el proceso del encierro, pues era un colectivo, porque iba muchas personas. Me decía Alondra, había muchachos, muchachas, éramos muchos, Antonio. Cosa muy curiosa, mi queridísimo Antonio, porque eso no lo ven ellos, pero nosotros como investigadores sí lo empezamos como a... proceso del encierro. O sea, fue en el proceso del encierro el colectivo de posesos. Acá. Eso te refiere a algo. Puede significar o no, pero para nosotros es un foco rojo, ¿sabes? O sea, es como ponerlo con el alfiler en el pizarrón. Ok, esto debe significar algo. Porque hubo también en Querétaro como una gran masa de personas obsesionadas demoníacamente, supuestamente, por el proceso del encierro. Entiendo que es un contexto, como decimos, o como sabemos, la fisura espiritual, la fisura psíquica, la fisura del estado anímico, que es donde aprovecha el demonio y entra. Siento que también el proceso de estar encerrados, pues, y fisuró a muchas personas que ya estaban fisuradas. No propiamente endemoniadas, ojo con eso. Sin embargo, como dicen por ahí, la sociedad es la madre de todos los malos hábitos. Y la madre que... Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Totalmente. No, es lo que te digo. Para nosotros es un foquito rojo por análisis de investigación. Podría corresponder al colectivo. Y cuando Alondra nos dice, es que había muchas personas, Antonio, pero nos recibía en el templo, en la parte de afuera, porque estábamos en pleno bicho, ¿no? Entonces todos estábamos ahí y me dice, yo conocí a varias señoritas y a varias personas que padecían lo mismo que yo. En un principio no les hablaba, pero después como que fíjate lo que hace esto lo dicen los eclesiásticos, que es cuando está el proceso de liberación de un poseso, que llega un punto a brotar como la empatía con los demás y no tanto de su dolor. Es decir, ella está en proceso de liberación de un demonio, pero al ver a otras personas que están padeciendo lo mismo, entra la empatía. Y es lo que dicen los eclesiásticos, esa es la presencia de Dios en el momento que ella está haciendo un proceso de liberación. No sé si sea un contexto ya como para darle, ya sabes, el parafraseo, que me perdonen algunos eclesiásticos que no dejen de hablarme, porque de repente me dejan de hablar. Pero es que yo lo veo desde el punto de vista de aquí, ¿no? De la trinchera de la medianía, no puedo estar ni uno del otro lado, ¿no? Entonces, decía ella que llegó a empezar a platicar con las posesas. Oye, pues ¿cómo te llamas? Tal, ¿hace cuánto empezaste? ¿Tú cómo vas? No, yo estoy empezando. Y así, ¿eh? Bueno, llega un momento que el padre, eso te lo voy a platicar así, tal cual y como lo platica Alondra. El padre llega y empieza a hacer una oratoria, y en la oratoria caen por tierra casi todos. ¡Pum! Es decir, todos entran en un mismo momento, en una crisis de posesión, pero fue específicamente en ese día. Y ese día dice Alondra que se vieron en una habitación oscura. Es decir, antes Alondra la sustraía al demonio, era la voluntad o era la psiquis de Alondra poseída por el demonio. La sustraía y la llevaba a una especie de habitación oscura y ahí escuchaba una especie de bestia. Se lo dice posterior a lo que escuché yo y que está grabado. Dice Alondra, suena como una especie de bestia, como algo que está ahí entre bruces, no sé, y está fuertemente escuchado y que te da miedo, te simbra. Entonces ella, como se ve en una oscuridad, ya se queda como en estado como en estado fetal, y pues a protegerse, ¿no? Y en la ocasión del colectivo se vio con las chicas que conoció en el Templo de Liberación. Pero hubo conciencia de esas chicas en ese Templo de Liberación. Es decir,
se vieron en la habitación, en el templo de liberación en lo físico, entran en crisis de posesión y se reconocen en el estado de la psique que los lleva el demonio a ese cuarto oscuro. Yo cuando me dices, luego, y ahí te reconozco con ella, sí, hay varias de las que estuvimos ahí. Es decir, ¿fue el mismo demonio? La pregunta. ¿O esos demonios se sumían ante ese, el nombrado? Y eso es lo fascinante de ese caso de Alondra. Alondra fue liberada. Alondra, de hecho hay una entrevista que yo le hago posterior a Alondra, ya quien quiera verla está en el canal de los Agentes de Negro. Y a Alondra le digo, ¿cómo te sientes? Súper bien, estoy liberada, estoy a gusto, tranquila. Tú ves una chica totalmente normal. Ves incluso el cambio cuando ella te lo va platicando en proceso de liberación y cuando te lo platica ya liberada. Y le digo, y justo yo le pedí a Alondra, oye Alondra, ¿me das permiso? Porque no entro a la serie por los tiempos de la liberación de Alondra, porque la idea de Netflix es saber qué pasó después del rush, ¿no? De la posesión, y si fueron liberados, qué pasó después. Escucharlos hablar de ello, ¿no? Entonces ella no alcanzó eso y me decía, no, pues yo me siento súper bien, Antonio, yo estoy tranquila, yo te agradezco y sí, quiero que lo hagas público porque allá afuera no sabemos y podemos caer con la persona menos indicada y se puede convertir en un calvario de nunca acabar. Alondra se aventó 2020 a casi 2022 finales su liberación. Sí, ella lo narra que posiblemente, en su psiquis de ella, en su pensamiento, lo narra que cree que es a raíz de un exnovio que la quiso mucho y que la quería tener siempre para él y que le mandó brujería. Yo honestamente, como investigador, le digo, no. Yo no, pero a ella esa información se la refuerzan los diferentes brujos y brujas que va a haber, que son los charlatanes, ¿no? Que van con esta información primaria de que, a ver, que tú tienes enemigos. Le digo, esa pregunta, de repente muchas veces la gente dice, yo no dije nada. Le digo, espérame, si contestas algunos cuestionamientos como básicos, como diciendo, tienes enemigos o sospechas de alguien, incluso no contestando te ven dudoso, de ahí te agarraron, padre. O sea, es decir, de ahí te están analizando, te estás entregando lo que tú quieres escuchar, ¿no? En el caso de Alondra me queda claro que fue un placebo de parte de los dos brujos pacotillas charlatanes. Y no creo que haya sido el novio, porque ella perjura que es el novio. Yo creo que es un poco más el contexto de estos artesanos que hacen cruces, que hacen cosas sacras y que trabajan para la iglesia. Siento que va por ahí. Desde mi punto de vista como investigador, siento que el vínculo es directo de eso. Habría que analizar y profundizar en la historia de los familiares de Alondra. Habrá que saber quién es o quién fue o quién estuvo involucrado, quién no, o quién realmente, como dices, hizo una especie de pacto o algo por el estilo. Y no tanto lo remito, mi queridísimo tocayo, a la sesión Ouija. Porque pues mira, Alondra la libera el padre Alberto, que es un padre exorcista conocido en Guadalajara, que lo va a ver miles de personas. De hecho, es algo bien curioso, porque el coordinador, el que te digo, el padre Barba, es que es el coordinador también exorcista, que también realizó muchos exorcismos, y por eso es coordinador de la diócesis. Pues te dice que Alberto es como el campeón de la diócesis primada, porque es el que ha liberado un montón de gente y el que ha mandado. Dentro de los conceptos de liberación de ese padre, dicen que es muy infalible. Es algo bien curioso de padre Alberto, porque Eli Castelo lo fue a ver, por eso te digo que se ligan los casos. Eli Castelo lo fue a ver porque Eli Castelo, en un rancho que tiene ella en Guadalajara, hay una historia bien tormentosa de la familia de Eli, que relaciona con una entidad espiritual de la cual surge de algún modo por un desentierro que hace el suegro de Eli. Es como buscar un tesoro, encuentran un tesoro y encuentran algo, y en esa pieza trae o está pegada con algún tipo de entidad espiritual. Se adhiere a la familia de Eli
y hay muertes trágicas durante el proceso de línea familiar, porque la entidad le dice al suegro que le dé el primogénito y el suegro no lo hace, ¿no? Entonces, ahí viene otro misterio, pero ahí te va. Eli Castelo, ya años después, la entrevisto y me dice, oye, qué padre que Alondra ya está liberada, qué lástima que no pudo ser platicada en Netflix porque le hubiera servido a muchas chavas. Y sí, dice, pero ¿qué crees? Yo fui a ver al padre en el Templo de Liberación porque Antonio dice, la entidad esta del rancho no nos deja en paz. Ok, nosotros ya identificamos incluso fotografías de la entidad. Sí se ve una entidad vieja, una entidad antigua, muy antigua. Te estoy hablando de justo, pues, que serán unos 500 años físicos. ¿En qué sentido? Se ve con tocados tipo prehispánicos, se ve así. Entonces, pero la entidad está muy arraigada a la familia de Eli porque siempre ha querido el primogénito. Dice que en uno de los procesos de liberación de Alondra, fíjate, van a ver al padre Alberto. O sea, la coincidencia de hechos es de que a Eli va en el proceso de liberación de Alondra no sabiendo que iba a asistir a una misa de liberación de Alondra. Es decir, va a ver al padre y el padre dice, el padre nos recibe, Antonio, y nos da de beber agua con sal, así literal. O sea, el padrecito en su oficina dice que empezó a preparar 2 vasitos de agua porque ella iba con su hijo, ¿no? Entonces, el güey como que echándole azúcar, pero era sal. Y así sin más, tómate la hija, ¿no? Se me hace muy risorio, pero pues es tan natural. O sea, el padre Alberto es difícil entrevistarlo, lo buscamos. Lo buscamos por parte de la coordinación, no, es negado con esto. Pero el padre es tan chistoso que ya vive con eso, que dice, tómate esta agüita, ¿no? Y él lo que quiere es confirmar que no te retuerzas por el agua bendita consagrada con sal. Y con esa agua bendita, ¿no? Y dice, no, pues nosotros no lo vimos saladísimo. Y dijo, primer filtro, hija. Lo pasaron. Nos vemos en la misa de liberación en un ratito. Pasa la misa de liberación y ven el colectivo de personas donde está asistiendo Eli con su hijo. Y dice, y nosotros vimos a Alondra. Cómo se empezó a poner mal. Alondra ya había sido liberada, fíjate. Alondra ya había sido liberada, pero estaba ahí. Y Alondra se empieza a poner mal. Y el padre empieza a atenderla. Y dice su hijo, voy a asistirla porque es una ahijada de mi mamá. Hay una línea familiar indirecta. El hijo de Eli es un tipo fornido, grande. Va y la toma del brazo y se le queda viendo a Alondra en posesión y le dice, yo no me voy a ir de tu rancho, ustedes son míos. Es decir, Alondra ya había sido liberada. Alondra en esa misa de liberación se encontró con Eli Castelo, con el padre Alberto, y el padre Alberto ahí también confirma que no están poseídos porque con el efecto de la oratoria entran en crisis de posesión y Alondra todavía estaba vulnerada. Es decir, el padre le dijo, ya te liberé de uno, pero hay que seguir protegiéndote porque puedes estar vulnerada ante otras entidades. Y la que la posee o la que hace el ejercicio de posesión es la entidad que está ligada a la familia de Eli Castelo. Y a Eli Castelo y a su hijo le dicen, yo no me voy a ir de su rancho, ustedes son míos. En voz de Alondra. Y de algún modo, si existe como una especie de línea, incluso de la liberación de un poseso, yo quiero analizarlo desde el punto de vista antropológico o psicosocial, si tú quieres verlo así. Antropológico, ¿por qué? Porque quisiera datar cuál fue el primer exorcismo realizado, que bueno, se habla mucho que fue Cristo, ¿no? Se habla acerca de que fue él, pero pues de los más antiguos de Cristo para acá, ya no ponle tú, ya no como un caballo de Troya, tendremos que irnos como caballo de Troya ya, ¿no? Pero sino más para acá de la data, y si justo el linaje correspondería a la vulneración de esa otra espíritu, otra alma, quien podría estar siendo pues sí, justo eso, ¿no? Yo la verdad es que sí siento que debe de haber un linaje de vulneración de un poseso, porque recuerdo que incluso otro padre me dijo, Francisco Ciprián me decía,
Una vez liberado el poseído puede regresar con más fuerza, porque puede regresar con otros. Pero ¿sabes qué? Pero me dice, ¿sabes qué, Antonio? Me decía Cipriel. Cipriel es un maestro de teología, el cual me dio la pauta para dar como pie o dar como una especie de filtro, primer filtro con una poseída. Como una prueba de fuego medio rara, extraña que me dio el güey. Pero me acuerdo que me decía él, siempre regresan con más fuerza, pero no regresan en contra precisamente del poseso. Regresan en contra del exorcista. Dice, hay veces que el mismo demonio puede poseer a otra persona y nos reconoce, nos ubica. Está increíble eso.